Bienvenidos a la lección número 6, transición alimentaria y nutricia. Este fenómeno está ligado a la transición demográfica y epidemiológica que vimos en el video anterior. Y el autor de esta teoría, esta es la de las tres transiciones o de las tres teorías de transiciones de la salud, de la dinámica de la salud. Esta es la más reciente, el autor es Barry Popkin. Y él tiene mucha investigación respecto a esta serie de cambios poblacionales en la alimentación y estado nutricional de las poblaciones a nivel poblacional. Él define, la definición de transición alimentaria y nutricia que da Barry Popkin es una serie de cambios, y obviamente la palabra transición nos va a hablar de pasar de un estado a otro, pasar de un régimen de cualquier condición poblacional a otra. Entonces es una serie de cambios en la dieta y en la composición corporal de los individuos que están estrechamente asociados a los cambios demográficos y epidemiológicos. Quiere decir que Barry Popkin asocia la transición alimentaria y nutricia con la transición demográfica y con la transición epidemiológica que vimos en el tema anterior. Noten cómo aquí estos tres eventos, estas tres transiciones, la demográfica, la epidemiológica y la alimentaria, están íntimamente ligados con el progreso, en la medida que una sociedad, que una población pasa de ser una sociedad preindustrial a una sociedad postindustrial, experimenta invariablemente estos cambios. Es decir, empieza hablando de la transición demográfica, y esto sirve a manera de recordatorio. La transición demográfica, ¿qué pasa con la mortalidad? Decíamos, empieza a disminuir. ¿Qué pasa con los nacimientos? Empiezan a descender. ¿Qué pasa con la esperanza de vida? Empieza a incrementarse. ¿En qué? En un crecimiento, esto se traduce en un crecimiento del número de habitantes y también en un incremento, o más bien en una modificación en cuanto al grupo de edad más numeroso. Antes de la transición demográfica, el grupo de edad más numeroso, decíamos, son los bebés o los niños preescolares de 0 a 4 años. Después de la transición demográfica serán los adultos mayores. Unido a este cambio, se da la transición epidemiológica, que es el cambio en las causas de mortalidad. Pasar de causas de mortalidad asociadas a bajos niveles de desarrollo como las infecciones, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, las causas nutricionales, a pasar a causas de mortalidad por enfermedades crónicas, específicamente diabetes, enfermedad cardiovascular, problemas hepáticos, en específico cirrosis, cáncer, accidentes, e incluso empiezan también a aparecer, y esto es de interés para los psicólogos, los estudiantes de psicología, empiezan a aparecer o a tomar mayor terreno las causas de muerte relacionadas en algún aspecto con la salud mental. Bien, Barry Popkin, en su teoría de la transición alimentaria, habla de 5 fases. La primera fase es la recolección de alimentos, después viene la hambruna, desaparición de la hambruna, la proliferación de enfermedades degenerativas y el cambio de comportamiento. ¿Qué sucede? Explico rápidamente estas 5 fases. En una sociedad previa a la transición alimentaria, la recolección, ¿de dónde obtienen las personas sus alimentos? Bueno, si ustedes preguntan a sus abuelos o bisabuelos, era una costumbre el tener un huerto familiar. Y esto era mucho más común, desde luego, en el medio rural, pero aún los que vivían en la ciudad, no había tanto consumo de productos industrializados, sino que lo que se consumía venía directamente del campo y prácticamente libre de químicos, de fertilizantes o de situaciones simplemente de industrialización. ¿Qué ocurre con el problema de la globalización? Bueno, cuando se abre el mercado y se eliminan aranceles, entonces los productores locales se ven en desventaja y entonces
se hace mucho más evidente la desigualdad económica en la sociedad. ¿Esto en qué se traduce? En hambre. Se generan grandes bloques de población con hambruna. De tal manera que cuando se modifica la recolección, o más bien los alimentos que consume una sociedad ya no vienen directamente del campo, sino que vienen ya sea o de otro campo o de la industria, lo que sucede es que el hambre como fenómeno social se hace mucho más intenso. Entonces las sociedades que tienen que entrar al ciclo de combatir el hambre, entonces aparecen programas gubernamentales, y en México aquí hemos tenido muchos. El más conocido, que más ha durado y que fue cambiando de nombre dependiendo de la administración, me parece que el primer nombre que recibió fue Coplamar, después Progresa, después Solidaridad, después Progresa, después Prospera, después se llamó Oportunidades, y bueno, ahora creo que ya desapareció ese programa, y me parece que ahora seguramente va a ser sustituido por el Bienestar. Pero el punto aquí es que eran 3 ejes sobre los cuales se regía este programa. Era salud, educación y alimentación. Y el objetivo era justamente combatir la pobreza y el hambre con estas 3 estrategias. Si bien es cierto, y vamos a ver más adelante en las gráficas, se puede decir que hubo cierto logro, pero el descenso en eliminar o erradicar el hambre o la desnutrición en México ha sido mucho más lento de lo que han conseguido otros países de la misma región del mundo, latinoamericanos. Y pongo como 2 ejemplos grandes a el país de Chile y al país de Cuba, que son los 2 países que pueden decir que erradicaron la desnutrición infantil, la mortalidad por desnutrición infantil en su territorio. Bien, cuando se logra disminuir la desnutrición o el hambre, entonces, y aquí tomo la experiencia de Chile. ¿Qué ocurrió en Chile? Chile es punta de lanza en eliminar el hambre en su territorio. Pero aunado a eso, lo que no previó como política pública los chilenos es que, aunado al exitoso programa de eliminar la desnutrición, ahora son uno de los países con mayor prevalencia de obesidad infantil. Entonces, ¿qué aparece cuando desciende la desnutrición? Viene la obesidad. Así que es muy importante que cuando un país una sociedad se propone eliminar el hambre, ya venga previendo aquí otro programa para prevenir los problemas crónicos y las enfermedades asociadas a la obesidad. Y esto está ligado a que no solamente hay un cambio en la alimentación, sino que también hay un cambio en el comportamiento, en el estilo de vida de las sociedades. Un dato que da Barry Popkin para sustentar su teoría de transición alimentaria es que en los últimos 30 años el consumo de azúcar y otros edulcorantes calóricos le ha añadido a la dieta de nuestras poblaciones latinoamericanas de 200 a 300 kilocalorías por persona al día, y esto en un lapso de tiempo de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en promedio cada latinoamericano consumimos al día 200 a 300 kilocalorías más de lo que en promedio se consumían hace 30, 35 años. Ahí ustedes pueden hacer la conversión si esto se traduce. Y esto es son calorías a partir del consumo de azúcar. Es decir, hoy las sociedades consumen más azúcar en promedio de lo que se consumía hace 35 años. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Bueno, el azúcar tiene un componente, se ha descrito que tiene un componente, algunos le han llamado adictivo,
pero realmente tiene un efecto a nivel cerebral, está asociado definitivamente al placer. Y esto lo sabe la industria alimentaria y lo ha sabido potencializar, ya que al añadirle más azúcar hay más ventas. Pero el azúcar no es todo lo que nos ha ocurrido. En general, dice Barry Popkin que el consumo de alimentos de origen animal se ha incrementado y el consumo de alimentos de origen vegetal, frutas y verduras, ha disminuido en el mismo periodo de tiempo, 30-35 años. Y esto también tiene mucho que ver con la cosmovisión cultural de la alimentación del latino y del mexicano. ¿Por qué? Porque normalmente se asocia el consumo de alimentos de origen animal a mejores condiciones de vida. Así que si una sociedad, alguien por ejemplo, creció quizá en alguna familia con condiciones de vida desfavorables y ahora tiene una condición mejor, asocia, quizá muchas veces inconscientemente, el consumir, el llevar una dieta distinta a lo que consumió de pequeño, y dice, bueno, ahora vivo mejor porque entre otras cosas consumo más alimentos de origen animal. ¿Sí? Esto no es muchas veces consciente, pero sí culturalmente inconsciente. Pero no todo es la alimentación, también no solamente comemos más calorías y no solamente consumimos más calorías y alimentos de origen animal, sino que también gastamos menos calorías. Un ejemplo es el ámbito laboral. La fuerza laboral se ha desplazado del sector agrícola del campo a otros tipos de empleos que demandan menor actividad física o menor gasto calórico. Ahora, ¿cuáles son los empleos peor pagados? Donde tienes que hacer mayor esfuerzo físico. Bueno, a menos que seas un jugador de la Liga MX o alguien de esos, pero realmente los empleos en donde tienes que quemar más calorías son los que menos lo que menos ganan, los que tienen un menor salario. Y todo mundo en nuestra mentalidad en la cual se nos ha inculcado, aspiramos a trabajos que demanden menos gasto calórico de energía porque esos son los mejores pagados. De hecho, entre más haciendas en una compañía, en una empresa o en el sector público, vas a tener más gente a tu servicio y menos gasto calórico tendrás. Eso es solamente un ejemplo de lo que ha ocurrido a nivel del sector laboral, pero ¿qué pasa con el acceso a la tecnología? ¿Sí? También la tecnología ha jugado un papel importante en volvernos más sedentarios, como lo vamos a ver más adelante. Otro fenómeno con el cual no se ha podido combatir, no se ha podido tratar adecuadamente es la urbanización, que no es otra cosa que la migración de las poblaciones del medio rural o semirural a las manchas urbanas o a las zonas urbanas. Esta migración lo que ocasiona es un crecimiento desordenado de las zonas urbanas, sin planeación, sin estructura. Y entonces, si poniendo el ejemplo de esta ciudad, si hace 2-3 generaciones se podía recorrer a pie, ir de un extremo a otro, a pie o por lo menos con un poco de tiempo invertido en transporte público, ahora es impensable. La vida en una ciudad como esta, en una zona metropolitana como esta, el desplazarse a pie, a menos que todo lo tenga uno cerca, que generalmente ese no es el caso.
Entonces nosotros realmente dependemos demasiado del tipo de transporte, ya sea el propio transporte de uno o utilizar el transporte público. Los tiempos de traslado se han prolongado. La economía, el mercado de los alimentos, también aquí ha jugado un papel muy importante el mercado, el libre mercado, porque lo que el consumidor en esta vida tan ajetreada, lo que el consumidor promedio busca no es nutrirse, sino algo que les sacie su hambre de forma rápida y que sea agradable a su paladar. Entonces, ¿qué alimentos son más accesibles desde el punto de vista espacial o geográfico y accesibles desde el punto de vista económico? Pues son los alimentos que no tienen ningún aporte nutricio y tienen mucho aporte de calorías muertas, de calorías simples que no aportan nada nutrimental a nuestro organismo. Y entonces es mucho más fácil encontrar un lugar donde nosotros podamos satisfacer la necesidad de desayunar, almorzar o comer, lo que sea, pero sin una adecuada nutrición. Y lo que es más difícil o requiere mayor planeación, mayor dedicación de tiempo y en algunos casos incluso mayor recurso económico es llevar una dieta saludable y adecuada. Es por ello que se debe de replantear mucho el tema de que haya una regulación real de los precios. Aquí es donde debe de intervenir y se debe permitir la intervención del Estado en la regulación de los precios, haciendo mucho más accesibles los alimentos que tienen un gran aporte nutrimental y poniendo más restricciones para los alimentos que no nos apoyan en nuestra nutrición. Esto es quizás suene muy utópico lo que acabo de decir, pero se debe de finalmente plantear porque la globalización de la industria alimentaria se ha traducido en millones de muertes por hambre o por infartos o por diabetes en el mundo. Entonces es tiempo de tomar medidas mucho más fuertes y que la industria alimentaria empiece a analizar que tiene que finalmente contribuir a la nutrición de la población y no nada más pensar desde el punto de vista mercantilista. Bien, hablábamos hace un momento de las innovaciones tecnológicas. A medida que avanzan las generaciones humanas, y nuestra generación es una generación de tecnología, y seguramente vendrá mucha más tecnología que nos facilite muchas tareas que hacemos de forma cotidiana. Pero el acceso a la tecnología también trae consecuencias trágicas a la salud. Volvernos sedentarios, y esto lo hace de una forma lo parodia de una forma muy elocuente la película de Wall-E, donde están las personas del planeta Tierra en una nave, donde si ustedes la han visto, saben de lo que estoy hablando, donde están en una especie de transporte, en donde no mueven absolutamente nada y obviamente su constitución corporal es la de una persona obesa. Parece ser que de no hacer nada, me refiero a no reaccionar ante esta tendencia que ya llevamos, esto podría convertirse en realidad en algún futuro, no sé si cercano o lejano. Bien, también la expansión de los medios masivos de comunicación, y esa es la herramienta fundamental del mercado, ¿no? Ellos no promueven, no hacen promoción de sus productos, ellos hacen mercadotecnia de sus productos, de tal manera que recurren a lo que tengan que recurrir y gastan el dinero que tengan que gastar con la finalidad de que tú y yo compremos sus productos que, de ser
clientes o consumidores frecuentes pueden llevarnos a una mala calidad de vida y a una muerte prematura. Lo digo así de drástico porque es la realidad. Bien, con esto estaríamos terminando la lección número 6, transición alimentaria y nutricia. Dejo en el PowerPoint que ustedes van a tener, que tienen Moodle, una serie de gráficas de la ENSANUD. Les voy a pedir que la revisen porque estas gráficas van a complementar lo que lo que hemos hablado. Básicamente la experiencia en México es que efectivamente la desnutrición viene a la baja, la obesidad va a la alza y efectivamente lo que dice Barry Popkin, al menos en México, es real. Cada vez consumimos menos frutas y verduras, cada vez consumimos más carne y azúcar y cada vez somos más sedentarios. Bien, nos vemos en el próximo video.